Filipenses capítulo 3, versículo 12. Gloria a Dios. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Amén. ¿Cuántos de aquí son perfectos? Ni el tío del pastor que se llama perfecto y le falta un ojo. Amén. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero estamos madurando. Amén. Sino que prosigo, avanzo, por ver si logro hacer aquello o hacer aquello para lo cual fui también llamado por Cristo Jesús. Hermanos, 13. Yo mismo, el gran apóstol Pablo dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, amén, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. O sea que tenemos que entender esto, hermano, que no lo hemos alcanzado todo. Yo no lo he alcanzado todo. ¿Ustedes sí? Amén. Pero hay que hacer esto, olvidar ciertamente lo que quedó atrás, hermano. Ya las glorias pasadas ya pasaron. Amén. Hay gente que vive de la gloria pasada. Ya en el 2005, pastor, salió un enfermo y ahorita, hermano, horas y se mueren los enfermos. Entonces hay que olvidar lo que quedó atrás y hay que extendernos, hermano. Lo que haya sido, lo que haya pasado, ya la regaste, pues ya, pero olvídalo, aprende, madura. Pero dice, olvida lo que quedó atrás y extiéndete, o me sigo extendiéndome, dice Pablo, a lo que está adelante. Prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. El 15 dice, así que todos los que somos perfectos o maduros o queremos crecer, esto mismo sintamos. Amén. Y si otra cosa, eso también lo revelará el Señor. Amén. Gloria a Dios. Estamos aquí. Vamos a ir al libro de Colosenses más para adelantito. Amén. Poquito más para adelante. Colosenses capítulo 1, versículo 9 en adelante. Colosenses 1, versículo 9. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer Biblia. Gloria a Dios. ¿Qué dice ahí? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad. Amén. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Escuche eso, hermano, esto está bien poderoso. O sea que dice Pablo que ellos estaban orando por los colosenses para que ellos recibieran o fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuántos de aquí conocen cuál es la voluntad de Dios para su vida? Pues hay que orar para que Dios nos revele esa voluntad. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. El 10 dice, para que andes como es digno del Señor. O sea, esa es la vida que tenemos que vivir. ¿Cuál? Agradándole a Él en todo, mi hermano. Amén. ¿Agradándole en qué? En todo. ¿Y qué es en todo? En todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Y luego dice, ¿llevando qué? Llevando fruto en toda buena obra. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que dar buen fruto, frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Y tenemos que dar un buen fruto trayendo almas para Cristo, dando testimonio. Amén. Y dice, ¿qué más dice ahí? ¿Y qué más? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. O sea que aquí está prohibido quedarse enano espiritual, sino que tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Tenemos que conocer más quién es Dios. A su nombre. Y ya sigue diciendo, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Gloria a Dios. Amén.
Estos dos versos, hermano, nos indican que Dios quiere que sigamos creciendo, que no lo hemos alcanzado todo. Amén. Mira, hermano, carácter es lo que usted y yo somos donde nadie nos mira. Donde nadie nos mira. A veces podemos actuar de una manera frente a la gente y de otra manera cuando nadie nos mira. Y eso es una falta de carácter. Su nombre. Y hay áreas o grietas en el carácter de una persona. Y esas grietas, tarde que temprano, lo van a llevar a su fracaso. Tenemos que dejar que Cristo forme el carácter de Él en nosotros, que está en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. Que podamos seguir creciendo en todas esas áreas de nuestras vidas. Porque hay veces, hermano, que nuestra forma de ser nos lleva a pecar delante de Dios. Y Dios quiere trabajar en esas áreas de nuestras vidas. A veces hay mucha ira, mucho enojo, que nadie te puede decir nada porque ahí sale la mujer respondona, el hombre respondón, a su nombre. Y Dios quiere trabajar esas áreas en nuestras vidas para que aprendamos a ser más humildes, más obedientes, más sumisos, a su nombre. El propósito de Dios es que crezcamos. Pero déjeme decirle que hay una diferencia, hermano, entre el carácter y entre lo que es el don y el carisma. Para que me vayan entendiendo, porque le pido a Dios mucha sabiduría para poder enseñar a todo el pueblo. Ya que hay gente que debe de comer alimento sólido y hay personas que necesitan la leche espiritual todavía. Pero hay una diferencia entre lo que es el carácter y lo que es el don, el talento. Y hoy en día en muchas iglesias, muchos pastores buscan talentos, dones y habilidades de las personas y dejan atrás y a un lado lo que es el carácter. O sea, a los pastores muchas veces les interesa más lo que tú puedes hacer, el talento que tú tienes. Les interesa más que formar tu carácter a su nombre, para que seas recto, íntegro, transparente, obediente, humilde. Les interesa más. Por ejemplo, si ellos llegan a mirar que tú sabes tocar el piano, a la semana de haber llegado a la iglesia te suben al piano. Si ellos miran, amén, que tú sabes tocar un instrumento, a los 2, 3 servicios te tienen tocando un instrumento. Yo en una ocasión fui a una iglesia. Me invitaron a visitar esa iglesia porque iba a predicar a alguien. Iba a acompañar a mi pastor y me invitó a la iglesia. Y entonces, hermano, cuando yo fui a esa iglesia, al ir entrando eran como unas 10 personas en esa iglesia. Una iglesia muy grande, muy bonita, pero que no tenía personas adentro, más que eran como 10 almas. Y yo iba entrando, hermano, como me miraron con saco, con ropa de vestir, me dijo el ministro, el pastor: oiga, ¿usted cómo se llama? Adrián. ¿Y usted sabe tocar la batería? Le dije: no sé tocar la batería. Y le dijo a otro que iba conmigo: ¿usted sabe tocar la batería? Le dijo: no, no la sé. ¿Pero quieres tocarla? Yo te enseño en 5 minutos porque yo voy a tocar el piano y necesito que toquen la batería. Y le dijo: no sé tocar la batería. Además, no venimos a tocar batería, venimos a acompañar al predicador. Hermano, le dijo como a 5 a ver si lo ayudaban a tocar la batería. ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho que sí sabía tocar la batería? Me sube a tocar la batería sin saber cómo estaba mi matrimonio, sin saber cómo estaba mi vida. Y así me sube al altar de Dios. Y así me da un privilegio. A su nombre. ¿Qué es eso? Ministros que se van más por tu talento, por tu don, se van más por eso. Les interesa más eso que el formamiento de tu carácter. A su nombre. Gloria a Dios, amén. Está aquí la iglesia, hermano. Está aquí la iglesia, amén. Les interesa más el don que el formamiento de tu carácter. Estamos aquí. O sea que ellos miran solamente lo exterior. A su nombre. Miran lo exterior, hermano.
Y como lo exterior, a veces la gente con lo exterior muestra supuestamente lo espiritual. O sea, la persona, ¿quién es en realidad la persona adentro? Pero muchas veces la gente mira lo externo. Y así es como la gente califica hoy en día. O sea, lo que se manifiesta externamente es lo que la gente mira. Hoy nosotros podemos decir que tal vez una persona que habla en lenguas es bien espiritual. Una persona que profetiza es bien espiritual. Alguien que predica, enseña la palabra, podemos pensar que es una persona bien espiritual, hermano. ¿Está aquí en la iglesia? Y a veces, hermano, nos podemos llevar por todo eso. Y yo quiero que escuchen mucho esta palabra los que trabajan con personas. Porque hay veces que la gente te da lo que tú quieres. Por ejemplo, llegan a los servicios temprano, llegan a las oraciones siempre, 2. Vienen a las intercesiones, 3. Entonces las personas aparentan que están bien. Hablan en lenguas, brincan, saltan, remolinean, danzan, alaban a su nombre. ¿Qué es eso, pastor? Actos exteriores. Y no podemos calificar a una persona por los actos exteriores a su nombre. Porque yo he entendido que en el evangelio hay personas que saben fingir bien, que están bien. Y ya está preparado, pastor. Vamos a quitar el instrumental, hijo, por favor. Amén. Entonces, ellos saben fingir bien, que muchas veces cuando uno se va por lo externo, olvida trabajar lo interno en esa persona. Y les decía la vez pasada que hay personas que hacen actos externos, pero que sus vidas personales están siendo desaprobadas por Dios. O sea, una cosa es que vengan a la iglesia y mires el matrimonio que está bien, que se agarran de la mano, viene con los hijos, pero quién sabe cómo la trata en su casa. Tal vez allá es un cavernícola, tal vez allá es un maldiciente, tal vez allá le pega, la maltrata a su nombre, piensa que está en México y todavía le pega sus cachetadas. Usted no sabe, pero yo he visto mujeres que traen unos lentesotes así. Le digo, hermana, no está ahorita en Acapulco, quítese los lentes. ¿Qué trae ahí? Hoy, ¿cuánto maquillaje anda? ¿Por qué tanto maquillaje? Porque si anda cubriendo un buen golpezazo que le dieron por ahí. Amén. ¿Estamos aquí? Y hay gente así, hermano. Hay gente así. En una ocasión, vive Dios, hermano, que había un varón que cuando le daban la oportunidad de dar un saludo en una iglesia, decía, a su nombre, ¿quién vive? Gloria, aquí está la gloria de Dios. Y la gente, hermano, le aplaudía y de todo. Y el muchacho quería escalar, avanzar. Quería hacer muchas cosas para Dios. Y la gente decía, pero qué talentoso muchacho. No saben cómo es bien apegado a los ministros. Es un hombre muy, muy elocuente. Es un hombre que tiene muchas habilidades. Pero había una espinita ahí. Porque su hijo menor, en una ocasión lo empezaron a mirar muy triste. Y alguien le pregunta al niño, ¿y qué tienes? Y le ponen la mano en la espalda para saludarlo. Cuando le ponen la mano en la espalda, este niño pega un brinco, hermanos. Y le dicen, ¿qué tienes en la espalda? Y empezó a llorar. Dijo, no te lo puedo decir, porque si te lo digo me meto en problemas. Metieron al niño en la oficina. Hermano, cuando le sacaron la camisa, le quitaron la camisa, tenía unos golpes que casi había reventado su espalda de este muchacho. ¿Quién cree que lo había hecho? El que a su nombre, iglesia. Pero en su casa era un maltratador, era un violador. Y Dios está cansado de ese tipo de gente mediocre. Dios está cansado de ese tipo de gente que solamente es fachada. Dios está cansado de ese tipo de gente que es apariencia. Dios quiere gente verdadera. Dios quiere gente real. Dios quiere gente íntegra. Dios quiere gente humilde. Dios quiere gente bien formada para que pueda participar de las cosas de Dios. Y luego la mujer dijo, ¿ya viste, viejo?
creíste que esta iglesia era como otras iglesias. Pastor, allá lo ponen hasta predicar. Pero luego, pastor, cuando no le gusta algo, se enoja, se rebela y se va de las iglesias. Pero a cualquier iglesia que llega, como lo miran muy elocuente, los pastores dicen, oh, mi hijo espiritual, porque tiene las características y da todo lo que una persona quisiera ver en una persona. Sabe llenar el ojo al agrado de la persona. Mira, bien responsable, puntual, está en todo. Y no nos podemos ir solamente en las apariencias externas de una persona. Acuérdese que Dios dice que manda lo vil y lo menospreciado para transformarlo en lo mejor. O sea que el que tienes a la par tiene algo de vil. Hay algo de vileza en esa persona. Hay algo de maldad en esa persona. Hay algo que Dios necesita quebrar y trabajar en esa persona. Porque ¿para qué Dios nos envía a la iglesia si somos santos y estamos listos para ir al cielo? Dios nos envía a la iglesia porque Él nos quiere trabajar, nos quiere transformar, nos quiere cortar la lengua, nos quiere edificar, nos quiere hacer diferentes el Señor. No estamos aquí por santo, estamos aquí porque necesitamos que Él trabaje en nuestras vidas. ¿Está aquí la iglesia? ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Estamos entendiendo? Entonces, aquí miramos, hermano, que hay personas que te pueden dar y agradar al ojo porque tienen apariencias externas, pero su carácter tiene una grieta, una debilidad. Amén. Hay personas que batallan en varias áreas. Me voy a meter más después profundo en eso. No sé si me dé tiempo. Creo que no, porque estoy empezando y ya va el tiempo corriendo. A su nombre. ¿Está aquí la iglesia? Entonces, hermano, tenemos que tener en cuenta que no son los dones, amén, no son los dones o los talentos los que definen que una persona es apta o santa, sino lo que el fruto manifiesta. O sea, si él tiene 5 dones, él es aprobado por Dios, ¿verdad o mentira? ¿Verdad o mentira? Tiene 5 dones espirituales. Habla en lengua, profetiza, echa fuera el demonio. No es el fruto, no es la manifestación externa lo que define que la vida de esa persona le agrada a Dios, sino el fruto del Espíritu Santo es lo que mira a Dios en una persona. Hay una manera de medir la calidad de persona en la iglesia. Pastor, el discernimiento sí. Pero hay una manera más clara de poder medir. Y es en Mateo capítulo 12, versículo 33. Dice que nosotros, el fruto habla de qué clase de árbol somos. A su manera, a su nombre. O sea que el fruto va a hablar de la clase de árbol que somos. O sea, si usted mira en el suelo limones, ¿de qué es la mata? De limones, ¿verdad? A su nombre. Si usted mira los mangos abajo, ¿de qué habla? De mangos. ¿A poco usted va a recoger mangos de una mata de limón? No, a su nombre. Y si usted parte esa fruta, hermano, y la prueba, porque una cosa es ver el fruto, pero otra cosa es probar el fruto. ¿Qué tan consistente es? Y usted abre ese mango agrio, ácido, ni con sal y chile, hermano. Ni así se lo come. No sirve. No sirve, hermano, a su nombre. La fruta está revelando la calidad del árbol. A su nombre. Y también hay un fruto que va a hablar de qué clase de cristiano tú eres. A su nombre, hay un fruto. Aquí puedes querer decir o mentir o lo que sea, pero tarde que temprano se va a mirar qué calidad de árbol tú eres. El fruto va a hablar qué clase de persona tú eres. A su nombre, iglesia. Entonces, eso es lo que define a la larga qué tanta calidad nosotros somos, qué tan calidad somos. El fruto habla de quiénes somos nosotros. No nos podemos ir a la ligera por los dones o los talentos. ¿Estamos aquí? Entonces vamos a ir, hermano, rápidamente al libro de Corintios. Amén. Está aprendiendo la iglesia. El apóstol Pablo, hermano,
nos da un ejemplo de la iglesia de los Corintios. En el capítulo 1, en el versículo 4, lea conmigo qué dice. Gracias doy ¿a quién? ¿Por qué? Por ustedes, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. El 5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en ciencia. Esta iglesia tenía una palabra tan poderosa como la que Dios ha depositado en esta casa. Y había ciencia en esa iglesia. Y luego dice el 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros. Dice el 7, de tal manera, diga conmigo, de tal manera que no les falta ningún don. Wow, hermano. Esta iglesia tenía todos los dones espirituales. Ahí habían profetas, maestros, evangelistas. Ahí había don de ciencia, de interpretación de lenguas, don de sabiduría, don de discernimiento de espíritu, don de milagros. Ahí había dones para aventar para arriba y no le faltaba ni siquiera un solo don. Había palabra y había ciencia, eran enriquecidos. Era una iglesia completa, era una iglesia competente y era una iglesia que manifestaba el poder de Dios. Ahí echaban fuera demonios como no hay cosa. Ahí había poder de Dios, hermano. A su nombre. Así como en esta casa. Ahí había poder de Dios. Y si Dios está trayendo este mensaje, es porque Dios quiere activar dones, pero quiere que se usen correctamente. Porque el don no define la persona. Vuelvo y repito, es el fruto del Espíritu. Y a esta iglesia no le hacía falta ningún don. Estamos aquí, iglesia. Yo necesito que usted me entienda este mensaje. Por eso voy despacio. Pero vámonos al capítulo 3 rapidito. Vamos a leer Biblia. Capítulo 3 de Corintios. ¿Qué dice ahí? Como que ya cambió la situación. Dice, de manera que yo, hermanos, no les puedo hablar como agente espiritual, sino como ¿qué? A carnales. Les tiene que hablar como ¿quiénes? Como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda porque aún no son capaces, ni sois capaces aún todavía. El 3 dice, porque aún hay en ustedes gente carnal. Amén. No que eran carnales, hermanos, eran carnales de la carne, hermano. Miren lo que había ahí. ¿Habiendo qué? Celos. Eran celosos, hermano. ¿Por qué ponen a aquel a predicar y aquí a mí no? ¿Por qué aquel sí, por qué a mí no? Mira, la hermana trae esa troca, mira esta carcacha. Mira esos zapatos de marca. ¿Qué es eso, hermano? Gózate con la bendición de tu hermano para que Dios te dé tu propia bendición a ti. Ay, míralo. Le dieron una casa. Yo tengo 20 años rentando. O Dios te levante espiritualmente como a tu hermano también. Pero ahí había celos, hermano. Había celos. ¿Y qué más dice? Habían peleas, pleitos, contiendas, hermano. En la actividad se agarraban a los chongos. Discutían, chismeaban. Habían disensiones, divisiones, hermano. Y dice Pablo, no son carnales ustedes, con tantos dones, pero son carnales. A su nombre. ¿Qué estamos mirando? Una iglesia carnal con dones. A su nombre. Y Dios no aprobaba la iglesia por los dones, sino por el fruto de esta iglesia. Vámonos al capítulo 5 si quieres seguir mirando cómo era la iglesia de los Corintios. Ayúdeme a leer lo que dice ahí. De cierto, se oye, se escucha, ¿verdad? Que hay entre vosotros fornicación. ¡Aló! ¡Aló! ¿Qué había en esa iglesia? Fornicación, hermano. My God.
Y tal fornicación, dice, esta fornicación era tremenda, pero ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, ni en el mundo se nombra tal fornicación como la que estaba en la iglesia de los Corintios. Qué triste que Dios tenga que hablar que hay cosas que no se hacen en el mundo, pero que sí se practican en la iglesia. A su nombre, hermano. ¿Cuál era tal fornicación que no se nombra ni afuera? ¿Qué dice ahí? Tanto que alguno tiene la mujer de su papá. O sea, tenía a su madrastra por mujer. Hermano, ¿usted cree que eso no es abominable para Dios, hermano? Imagínate, dice, este tipo de fornicación es tan grande que el hijastro se metió con la mamá, perdón, con la madrastra. Le puso los cuernos a su propio papá. Pero era una iglesia que tenía todos los dones. Entonces la pregunta es, ¿será que Dios aprueba a una persona por los dones? No. Porque así la gente, ay, mira ese que miro en YouTube, tiene el don de ciencia, tú ni conoces cómo vive. Él es mi pastor, ay, porque mira cómo Dios lo usa. Tú no conoces cómo vive. ¿Estamos aquí, hermano? ¿Está aquí la iglesia? Oiga, mi hermano, esta enseñanza yo me la estoy saboreando, por eso voy despacio. A su nombre. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que la iglesia de los Corintios tenía muchos dones, pero era una iglesia carnal y era una iglesia que permitía el pecado. A su nombre. Era una iglesia que no tenía carácter. Tenían los mejores dones, pero no tenían carácter para poder usar esos dones. A su nombre, está aquí la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hermanos, aquí podemos mirar que realmente Dios no aprueba a una persona o una iglesia por los dones solamente, sino por el fruto que manifiestan. Esta iglesia de los Corintios ya no sabía distinguir lo santo de lo profano. La iglesia de los Corintios ya no sabía distinguir la justicia de la injusticia. La iglesia de los Corintios ya no sabían distinguir lo que es de Cristo y lo que es del diablo. A su nombre. En pocas palabras, la iglesia de los Corintios vivía una doble vida. Vivían adentro de la iglesia, pero seguían practicando cosas que estaban siendo desagradables delante de Dios. Y la Biblia dice que tú y yo no le podemos servir a dos señores. ¿Por qué razón? Porque va a amar uno más que al otro. Va a menospreciar a uno y le va a dar lugar al otro. No podemos comer de la cena de Dios, de la mesa del Señor, y comer de la mesa de los demonios. A su nombre. Dios le estaba diciendo a esta iglesia, hermano, que aunque tenía dones, el capítulo 12 dice que esta iglesia tenía todos los dones. Y Pablo le empieza a enseñar cómo usar los dones debidamente. El capítulo 13 y el capítulo 14 habla de que era una iglesia sumamente espiritual en los dones. ¿Está aquí la iglesia? Amén. Pero que aunque tenía dones, esta iglesia, hermano, era una iglesia mundana todavía. ¿Por qué? Porque tenían grietas en su carácter. Habían grietas que los llevaban a pecar en fornicación. No crecían en el conocimiento de Dios. A su nombre, iglesia. Y Dios no quiere que eso suceda en la iglesia actual. Dios prefiere, Dios quiere una iglesia, hermano, que sea transformada por el poder de Dios, que sea cambiada por el poder de Dios. A Dios no lo vamos a impresionar hablando en lenguas, aunque es bueno. A Dios no lo vamos a impresionar sacando fuera demonios. De hecho, la Biblia dice que un día estaremos delante de Él y diremos: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor le dirá: no te conozco, apartado de mí, maldito, al fuego eterno. Esta es una educación para aquellos que crecemos en el ámbito espiritual y queremos conocer los dones espirituales. Es importante primero conocer cómo forjar el carácter. ¿Está aquí la iglesia?
Entonces, hermano, ¿por qué pasa esto, pastor? Ahorita me voy a meter un poco más. Quiero que despierte, iglesia. A su nombre. No podemos estar en Cristo y al mismo tiempo estar en el mundo. Tenemos que decidirnos. Tenemos que tomar una decisión. No podemos estar en el limbo, hermano. No podemos ser cristianos hoy y mañana mundanos. No podemos estar en neutral. A su nombre. Tenemos que estar decididos: o seguimos a Dios o nos vamos para el mundo. La Biblia dice: defínete, o eres frío o eres caliente. Pero si eres tibio, el Señor te vomitará de su boca. ¿Quién se toma un café tibio, hermano? ¿O es frío de Starbucks o es caliente de la olla? ¿Verdad? Pero ¿quién se lo toma al tiempo, hermano? Nadie se lo toma al tiempo. No creo, ya si se lo toma está raro, hermano. Pero no podemos pretender: ay, es que ahorita no me quiero entregar porque todavía me voy a bailar. Y el domingo vengo a alabar y el sábado voy a bailar todavía. El sábado me echo un cigarrillo, me echo una vironguilla y el domingo voy y me persino. Espérate, ¿qué te pasa? A su nombre. Si quieres estar en el mundo, gózate en el mundo. Piérdete en el mundo. Y si te vas al infierno, pues muere y vete al infierno, pero te vas a ir bien gozado entonces. A su nombre. Pero si vas a estar en Cristo, renuncia al mundo. Suelta el pecado, suelta la maldad, suelta aquello que te hace caer y esfuérzate, que Dios te va a dar fuerza para que puedas avanzar en el camino de Dios. Pero estar en el medio, no disfrutas ni siquiera el mundo, porque estás todavía: ay, me voy a tomar esta cerveza, aunque sé que está mal. Tu conciencia te dice que está mal. No te sientes bien porque sabes que si llegas a morir, te vas a ir al infierno. Ni tampoco disfrutas el evangelio porque no te levantas, estás aplastado ahí. ¿Sí le vas a entregar? ¿Te vas a entregar o no? Ay, no me quiero. Es que todavía hay áreas de mi vida que no suelto. Entonces, ¿cuándo las vas a soltar? A su nombre. Aquí tenemos que quebrar la reversa, hermano. Y tenemos que meterle para adelante en el nombre de Cristo. Avance en el nombre del Señor. Está aquí la iglesia. Tenemos que hacer como esa 4x4 doble rodada, que solamente para arriba, para adelante, escalando, avanzando en el nombre de Jesucristo. Está aquí la iglesia. Tenemos que decidirnos, hermano, tú que estás todavía pensándola, si te quieres entregar o te quieres ir al mundial. Estás aquí como pétalo, le quito un pétalo, sí, le quito otro pétalo, no. Me quedo, me voy, me quedo, me voy. Decídete. Decídete. Porque al final de cuentas, por tibio te vas a perder. Dios no te quiere a medias. ¿Quién quiere una mujer que tenga dos vatos? Se oye feo, ¿verdad? Que hoy esté contigo y mañana se vaya con otro. ¿Acaso tú crees que Dios quiere que un día estés con Él y otro día estés con el diablo? Si vas a ser de Dios, sé de Dios. Si vas a ser del diablo, vete con el diablo. Pero ni de él ni del otro, no soy de nadie. Eso no sirve aquí. A su nombre, eso no va aquí. Mejor entrégate al Señor. Corre a los brazos de Cristo, ahí no hay pierde. Arrójate a los brazos del Señor, que todo lo que tú y yo hagamos, vamos a la segura. Vamos a disfrutar el evangelio de Cristo. Vamos a disfrutar las cosas de Dios. No hay peor cosa que estar en la iglesia, hermano. No hay peor cosa que estar en la iglesia y no disfrutar la iglesia. Ay, porque quiero ir todavía. ¿Cómo me vería yo con aquella minifalda? ¿Cómo me miraría yo moviendo ahí en la situación? Y ahí está. No puede ni poner la atención a la palabra porque está pensando. Viernes en la noche, el cuerpo lo sabía. Entonces, esta iglesia, hermano, tenía los dones, pero no tenía el carácter. Diga, tenía el don, pero no tenía el carácter. Los dones son buenos, hermano, y son necesarios.
Pablo en el capítulo 12, en el versículo 1 dice, no ignoren acerca de los dones espirituales. Dios no quiere que tú y yo seamos ignorantes. Quiere decir que Dios quiere que tú y yo los anhelemos. En el versículo 31 dice, hermano, no quiero que ignores acerca de los dones espirituales. A su nombre. Pastor, ¿sí o no? Aquí dice Pablo que no ignoremos acerca de los dones. 1 Corintios 12:31 dice, procuren. ¿Qué dice? Procuren, es anhelen los dones mejores todavía. Amén. Dice, procuren los mejores dones. Para aquellos que dicen, ay, ya vio hermano, no son buenos los dones. No te equivoques. No es eso. Los dones no definen quién eres. Ni significa que eres aprobado por Dios por un don. O que eres aceptado y aprobado por tener los mejores dones. No eres ni más espiritual que aquel que no los habla o que no los tiene. ¿Estamos entendiendo? Pero dice Pablo que no ignoremos. Y dice que procuremos los mejores dones, iglesia. ¿Estamos aquí entendiendo? Tú y yo tenemos que tener hambre por Dios. Desear y anhelar los dones mejores. ¿Cuáles son los mejores dones? Los mejores dones, hermano. Usted lee 1 Corintios capítulo 12. Y ahí dice que en la profecía habla también del don de lenguas para edificación a uno mismo. Y Pablo los cataloga, pero en realidad todos los dones son buenos. Y todos son necesarios para la edificación de la iglesia. Probablemente yo hablo en lenguas, pero ¿dónde está el que interpreta lenguas? Y luego viene el ignorante y dice, ay, ¿por qué hablan en lenguas en esa iglesia? Si la Biblia dice que a menos que no haya intérprete. ¿Sabes por qué no hay intérprete? Porque no lo desean. Pero si hubiera un intérprete, entonces que interpretase su nombre. Y Pablo dice, no impidáis el hablar en lenguas. El detalle está que a veces uno las tiene que retener un poco. ¿Sabe por qué? Porque el nuevo no las entiende. Y uno está hablando con Dios, no con el nuevo. Pero al no haber intérprete, por eso es que Pablo escribe esto. Pero si hubiera un intérprete, gloria a Dios. ¿Y sabe por qué no hay? Porque no los anhelan. Pero si tú los pides y quieres chismear lo que otro habla en lengua, pues chisméalo. Sí, porque había una mujer que estaba hablando en lenguas una vez. Y luego viene otra señora y dice, hermana, usted está diciendo que Dios la perdone porque se robó una gallina. Ay, hermana, ¿cómo lo sabe? Oh, yo soy intérprete, hermano. Pero esa hermanita, hablando en lengua, está edificándose, Señor, perdóname. No digo, Señor, me robé una gallina, pero en lengua dice, Señor, perdóname, me robé una gallina. Y la intérprete dice, señora, ¿para qué se robó una gallina, señora? Entonces eso no lo tenía que saber, pero el don estaba en esa persona. Y yo sé que aquí hay gente que ha interpretado lenguas, pero no ejercitan el don. Es necesario, hermano, los dones. Aquí dice que los anhelemos. Amén, que los pidamos, que no los ignoremos. Pero es necesario que tengamos un carácter formado para poder servir bien a Dios y no causar vergüenza al evangelio. Les quería contar un testimonio, hermano, pero no sé si me dé tiempo al final. ¿Se lo cuento o no lo cuento? Jueces capítulo 14, a su nombre. Verso 1, hermano. Estamos hablando, hermano, de que no nos podemos ir solamente por los dones, la manifestación externa de la persona, sino que Dios quiere formar el carácter. Pero ahorita vamos a entrar a algo más poderoso. Vamos a leer aquí en el capítulo 14 hasta el 3 o 4. Dice, descendiendo Samsón a Timat, vio hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la pidas por mujer. Tremendo, ¿verdad? Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre los hijos, entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. A su nombre. O sea, Sansón era del pueblo de Dios.
Y el pueblo de Dios no se debía juntar con otros tipos de personas, otros pueblos, porque lo inclinaban a la adoración de ídolos. Y el Señor le dio órdenes a Sansón. Sansón era un hombre que fue juez. Sansón era un hombre joven, que Dios lo llamó desde antes de que naciera. Le dio un llamado, una asignación y una condición. Su nombre. Escuche eso, porque los llamados de Dios son irrevocables. Dios llamó a Sansón. El plan de Sansón con Dios era bueno, era grande. Su nombre. Pero Sansón tenía muchas cosas buenas y entre ellas tenía habilidades. Era juez. Por si fuera poco, Sansón tenía poder de Dios. No era de él del poder, sino que venía sobre él el poder. Pero este hombre, cuando venía el poder sobre él, era un hombre que hacía hazañas, destruía filisteos, era un hombre fuerte, dice la Biblia. A su nombre. Pero Sansón tenía una falla en su carácter. ¿Cuál era la falla de Sansón? Que Sansón ya no respetaba la palabra de Dios. Sansón le perdió el respeto a la palabra de Dios, al consejo de Dios, cuando Dios le dijo: no te llegarás a mujeres extranjeras, ni adorarás sus ídolos. Sansón, hermano, empezó a ser irrespetuoso a la voz de Dios. ¿Estamos aquí? Y a la voz de sus padres, cuando sus padres le dijeron: ¿acaso no hay mujeres aquí para que busques una? ¿Por qué tienes que ir a buscar una allá afuera de lo que es el pueblo de Dios? Y Sansón, hermano, no le gustaban las de su pueblo. A Sansón le gustaban aquellas mujeres filisteas. Sansón, el otro problema que tenía en su carácter era que este hombre era sensual. ¿Aló? Este hombre tenía un problema de inmoralidad. Era un hombre, hermano, a su nombre, que dice la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo, que aunque sus padres le dijeron que no, pero miren lo que dice ahí el versículo 3. Le dice ahí: y Sansón le respondió a su padre: tómame esta mujer, tómame a esta por mujer, porque ella me agrada. O sea, no es la que Dios quiso, es la que me agrada. Mas su padre y su madre le dijeron: no sabes que, mas su padre y su madre no sabían que esto, dice aquí, venía del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, porque en aquellos tiempos los filisteos dominaban sobre Israel. Su nombre. O sea, ¿cómo es, pastor, que Dios quiere que esto sucediera? Dice: no sabían que esto venía de Dios. Y el Señor me dijo: mira, siervo, yo nunca quise que Sansón se llegara a mujeres filisteas, porque Santiago 1:23 dice que Dios no tienta a nadie con el pecado, y que él no puede ser tentado por el mal tampoco, sino que cada uno es tentado ¿de qué? De su propia concupiscencia. El que peca, peca por su propio deseo carnal. Pero no es culpa de Dios. No es que Dios dice: le voy a traer una filistea para que Sansón se vaya en contra de los filisteos. No, no. ¿Estamos aquí? En Génesis capítulo 50, versículo 20, dice José el soñador, dice: ustedes pensaron mal contra de mí, pero Dios lo encaminó a bien. O sea que aún lo malo, Dios lo encamina para bien. El pecado de Sansón, aún Dios lo usó para su propósito. No sé si me están entendiendo. Le voy a desarrollar algo. Aunque Dios no aprobó la acción de Sansón, Sansón tenía fuerza todavía. Sansón tenía el poder todavía. Aunque la acción de Sansón no agradó a Dios, Dios nunca lo mandó a estar con esa mujer ramera. A su nombre. Pero como Dios dijo: bueno, este ya se corrompió. Este ya se corrompió. Ya se fue detrás de las mujeres. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que lo que él usó para mal, lo vamos a convertir para algo bueno. Entonces, hermano, Dios lo encamina a bien las cosas malas. Y dice la Biblia, hermano, que este hombre, la historia de este hombre, hermano, de Sansón, aunque Dios no lo aprobó por su acción, Dios no le quitó el poder. ¿Estamos aquí?
O sea, Sansón tenía el poder, la unción, él era fuerte, pero tenía esa debilidad que no rindió. Tenía una grieta en su carácter y esa grieta lo llevó al propio fracaso, a la muerte espiritual y a la muerte física. A su nombre. O sea que Sansón usó mal los dones y el poder que Dios le había otorgado. Lo usó para su propio beneficio. Cuando mataron a aquella mujer quemada, a la Talmal, no sé cómo se llama ahí, dice que él se enfureció y se fue en contra de los filisteos para matarlos. Él tomó las cosas en venganza y no conforme el propósito de Dios. O sea, el propósito de Dios era matar a los filisteos y acabar con ellos, sí. Por medio de Sansón, para eso nació. Para eso Dios lo llamó. El problema es que Sansón tenía esa debilidad. Al morir la mujer, él se enoja y va en contra de ellos. Su nombre. Pero Dios lo seguía usando, aunque él estaba mal. O sea, pastor, Dios puede usar una persona, aunque la persona esté mal. Sansón es la respuesta. Pero miren, aquella persona sirve o servía, pero estaba mal. ¿Por qué Dios la usaba? Oraba por las personas y eran libertados. ¿Por qué Dios lo usaba? Porque Dios le dio el poder, pero el poder no era de él, sino el poder es de Dios. Y Dios no aprobaba su acción, sino que respaldaba su poder para libertar a las almas. El propósito de Dios es salvar y alcanzar las almas por medio de una persona. Y aunque la persona en este caso se corrompiera o estuviera mal, aún así Dios la podía usar para su propio beneficio y no para el beneficio de la misma persona. No sé si estamos entendiendo. No sé si entiende de verdad, hermano. ¿Estamos aquí? Entonces Sansón estaba equivocado. Sansón estaba errado, hermano. Tenía un error. Pero aún así Dios lo seguía usando para su propio propósito. A su nombre. Por eso repito, hay personas que predican, discipulan a otros, sirven en el altar, tocan un instrumento, Dios los usa. Pero están mal muchas veces en su carácter. Dios los respalda lo que hacen. O sea, Dios no respalda sus acciones, ni tampoco las aprueba. Pero Dios respalda su palabra para alcanzar las almas. ¿Por qué razón? Porque los dones son de Dios. Amén. Y Dios da los dones para libertar, para sanar, para edificar. A su nombre. Pero al final de cuentas, la persona le va a dar cuentas a Dios por su conducta. ¿Estamos aquí? O sea, en una ocasión, hermano, había un predicador muy usado por Dios. Este predicador llegó a levantar masas de personas, a ganar miles y miles de personas. Los coliseos, los estadios, las carpas, los congresos, las cruzadas se llenaban con este hombre. Y Dios lo usaba alcanzando miles y miles de almas para Cristo. Se convertían y venían a los pies del Señor. Pero este hombre tenía una falta en su carácter. Se iba a los hoteles y una mujer de la calle le bailaba en un show solo para él. Y alguien, porque el diablo te deja. Y Dios te deja porque Él no te va a avergonzar cuando tú estás haciendo algo mal. Y las masas seguían llegando. ¿Qué pasaba? Dios usaba a un hombre con un carácter dañado. Pero al final de cuentas Dios dijo, pero a través de este hombre, aunque está mal, yo voy a seguir usándolo para seguir ganando almas. Al fin de cuentas es para mi propósito y no para él. Dios no, hermano, no importa en este caso. Cuando Dios quiere llevar a cabo su propósito, va a usar hasta el mismo diablo para cumplir su propósito. Va a usar a cualquier persona. Por eso no nos podemos nada más ir por la apariencia externa y por los dones de la persona o porque está sirviendo, porque aún ahí Dios lo puede usar para la gloria y la honra de su propio nombre, aunque Dios no lo esté aprobando. A su nombre. Y luego salen con tantas cosas, hermano, porque su carácter está dañado. Porque no lo rindieron. Ay, pastor, pero ¿por qué? Eso pasó hace un año. ¿Y por qué aún así Dios lo seguía respaldando?
Dios respaldaba su palabra y los dones de él, no a la persona. No aprobaba a la persona. A su nombre. ¿Estamos aquí entendiendo? Entonces, iglesia, lo descubrieron a este hombre. Él se humilló, pidió perdón. Dios le dio otra oportunidad, pero nunca más volvió a ser la misma persona. Podía tener los dones, pero tenía una grieta en su carácter. ¿Estamos aquí, hermano? Entonces dice la gente, ya ven, los dones no es lo que importa, sino el carácter. No te equivoques, no te equivoques, porque los dones sí son necesarios y son indispensables para la edificación de la iglesia. A su nombre. Pero pídele a Dios que tu estilo de vida le agrade a Él. A su nombre. O sea, alguien le dijo a otra persona, un hermano le dijo a otro hermano, tú eres un diablo con dones. Y le responde al otro hermano, y tú eres un santo sin dones. Para aquellos que dicen, ya vieron que los dones no lo es todo. Como tú no hablas en lengua, como tú no tienes ningún don, pues ¿qué excusa tiene? Eres un santo sin dones. Y sea como sea, aunque Dios no aprueba al diablo con dones, pero con los dones edifica la iglesia. Con los dones predica el evangelio. Con los dones sana al enfermo. Con los dones, hermano, manifiesta el poder de... Si es un diablo, pero con dones. Y Dios a través de los dones manifiesta el poder de Dios en la tierra. Y tú eres un santo sin dones que no gana a nadie. Tómala, religioso. Pero ¿para qué vamos a dejar que los diablos con dones hagan el trabajo de los santos que deben de tener dones? Que porque los santos no se levantan, allá los diablos con dones andan haciendo disparate y medio. A ver, grábale, porque le voy a soplar la mollera a que caiga. ¡Pah! Pastor, eso claro que es verdad, pero a veces para su propio ego y su propio beneficio. La Biblia dice que unos predicarán por contienda, otros predicarán por vanagloria, otros predicarán por fama y otros predicarán por amor. Pero dice el Señor y dice Pablo, al final de cuentas lo bueno es que Cristo sea predicado y las almas sean alcanzadas. El día de mañana, el que predica por fama, el que predica por vanagloria, le va a dar cuenta a Dios, a su nombre, iglesia. Yo necesito que la iglesia entienda que Dios quiere levantar en la iglesia, pero que aprenda a anhelar el poder de Dios. Que si los diablos con dones, Dios los está usando allá para su gloria y su propósito. Dios quiere levantar una iglesia santa, con carácter santo, para la gloria de Dios y para manifestación del poder de Dios. Gloria a Dios, hermano. No sé si estamos entendiendo este mensaje. Y porque a veces la gente religiosa, ya vieron, los dones no hacen a nadie, los dones. Yo sí entiendo eso. Pero qué triste es que tú seas un santo sin el poder de Dios. My God. ¿Estamos aquí? Dios lo que aprueba sí es una vida en santidad, pero los dones son necesarios. Estamos aquí, está aquí la iglesia. Siento que el religioso dijo, ¡ay! No se nos olvide que el propósito de Dios es alcanzar las almas. Y Él va a usar a quien se lo permita. Y si aquellos quieren hacerlo por fama y vanagloria, aún Dios los usa para alcanzar las multitudes para Él. Para Él, aunque sus acciones no sean aprobadas. Pero qué lindo, mejor que se levante una iglesia con carácter formado y con dones del Espíritu Santo a predicar la palabra de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Está aquí la iglesia? ¿Qué pasa, pastor? ¿Qué pasó con Sansón? Por no tener un carácter, aunque Dios lo usó y manifestó el poder de Dios, aun cuando falló, se arrepintió y cayó sobre 3,000 o más personas matándolos. Al final de cuentas, Dios respaldó su poder, no su acción, para su propio propósito. Pero tarde que temprano su falla en su carácter lo llevó a la destrucción. Murió joven Sansón, siendo juez.
Imagínate, toda persona que tiene una falla en su carácter, tarde que temprano lo llevará a su propio fracaso. El peligro de no tener un carácter firme o el peligro de no tener carácter. El rey Saúl, en 1 Saúl capítulo 15, Dios lo llamó para ser rey. Dios lo llamó y lo ungió Samuel para ser un líder de su pueblo. Pero este hombre tenía una grieta en su carácter. ¿Cuál era la grieta en su carácter? La rebeldía, la falta de obediencia, la falta de sometimiento a su nombre. 1 Samuel capítulo 15, hermano, versículo 13. En el verso 13 dice, a su nombre. En el versículo 13 dice aquí, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú, Jehová. Yo he cumplido la palabra ¿de quién? De Dios. Yo la he cumplido. A su nombre. ¿Por qué razón, hermano? Dijo que la había cumplido cuando no la cumplió. Mire el 11 que dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. En el versículo 11 dice que Dios le pesó poner a Saúl. La pregunta, ¿Saúl fue llamado por rey, sí o no? Sí. ¿Tenía habilidades, sí o no? Sí. ¿Sobresalía más que otros, sí o no? Sí. ¿Tenía el porte, sí o no? Sí. Samuel tenía todo lo que necesitaba, aún el mismo respaldo de Dios, hermano, para ser un rey. Pero Dios le mandó a hacer algo, no lo hizo, y Dios dijo, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Hermanos, que no le pese a Dios haberte puesto de maestra. Que no le pese a Dios haberte puesto de diácono, de ayudante, que diga, o de líder, que diga Dios, me pesa haber puesto. Porque sí, Dios te puso, pero tu falta de carácter te tumba. Qué injusto Dios. No, Dios llamó y respaldó a Saúl. Pero su grieta en su carácter. ¿Cuál era la grieta de Saúl? Que Dios lo mandó a hacer algo, no lo hizo. Y en el versículo 13, ¿qué nos dice? Aquí le dijo, Samuel a Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Dios. Por eso la gente que tiene falta de carácter nunca reconoce, aunque estén mal. No lo reconocen. Hermano, tú dices, no, yo lo hice. No, yo no hice nada. No fue conmigo, no fue así. Falta de carácter en una persona. Cuando carácter es firme. Yo cometí un error, pero yo quiero arreglar ese error. Yo pido disculpas, yo me humillo. ¿Qué hay que hacer? No, yo no hice nada. Pelear con Dios cuando Dios le dijo, me pesa haberlo puesto por rey, porque fue desobediente. Y él todavía dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Hermanos, que no le pese a Dios haberte puesto en los estacionamientos, haberte puesto en el sonido. Que Dios no le pese haberte puesto en la posición donde tú estás. Qué triste, hermano, que a Dios le pese ponernos por la desobediencia, por nuestras actitudes, por las faltas de nuestro carácter. Sí, Dios te puso, pero no rendiste esa área. Y el día de mañana esa área te lleva al fracaso como a Sansón. A este hombre Dios lo puso por rey y dijo, Dios, me pesa haberlo puesto por rey. Qué tremendo, hermano. ¿Por qué razón este rey desobedeció a Dios? Verso 24. ¿Por qué razón? Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, he quebrantado los mandamientos del Señor y tus palabras. ¿Por qué quebrantó los mandamientos de Dios? Dice ahí, verso 24. ¿Por qué razón? Porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, ¿por qué Saúl desobedeció a Dios, iglesia? Porque le tuvo miedo al pueblo. Tenía una falta en su carácter que consintió agradar al pueblo. La Biblia dice, creo en Gálatas capítulo 10, 1:10 creo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Si no me equivoco, hermano. Dice, pues busco ahora el favor
de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no serviría o no sería siervo de Cristo. ¿Está aquí la iglesia? ¿Está aquí la iglesia? Estas palabras son ungidas que las necesitamos, pero venir bien orados para poderlas entender. Bien, porque algunos, aquí dijo, si no me logras entender, hermano, va a ser difícil que puedas avanzar, pero órale a Dios para que puedas entender esto. Tu nombre. Entonces, este hombre, hermano, ¿sabe por qué hizo lo que hizo? Quería obedecer a Dios, sí quería. Pero sabe una cosa, este hombre se dejó llevar por la gente, la presión de la gente. Hay muchas veces que tú quieres hacer lo recto delante de Dios y de repente te vas a encontrar personas a tu alrededor. Te vas a encontrar hermanos, familiares, que te van a empezar a decir, mucha iglesia, van a intervenir en tu vida cristiana. Te van a decir, vamos a hacer la fiesta el 24, el 31, pero hay servicio. Van a haber cosas, hermano, que te van a decir. Y tú por agradarlos a ellos, por tu falta de carácter, los agradas a ellos, aunque desagrades a Dios. En las iglesias, cuando hay falta de carácter, en los ministros, muchas veces nos vemos tentados a agradar a la gente, aunque eso nos lleve a desagradar a Dios. Los predicadores ya no predican el mensaje completo de Dios, porque si lo predican la gente se enoja y ellos tienen miedo de que la gente se vaya. Tienen miedo de que se vaya el que más diezma. Tienen miedo de que la gente se vaya a herir y terminen yéndose de la iglesia. Por eso le hablan mensajes de Barney. I love you and you love me. Porque la gente empieza a mover a los predicadores. Y hay gente que habla lo que a la gente le gusta oír. Por falta de carácter, hermano. A su nombre. Y Dios me dijo, siervo, si tú quieres ser mi siervo de verdad, tienes que tener una característica. Procura agradarme a mí. Y si me agradas a mí, ¿qué le hace? Que desagrades a alguien. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces tú y yo tenemos que procurar agradar a Dios. Porque ¿de qué nos sirve agradar al mundo y a Raimundo si al final vamos a desagradar a Dios con nuestras actitudes? Podemos ser aprobados por la familia y por los miembros de la iglesia, pero lo que me interesa es ser aprobado por el de arriba. Y Dios quiere miembros, pero miembros, servidores aprobados. Y hay mucha gente desaprobada delante de Dios, que hoy están bien con apariencia, tienen buenos dones, y el día de mañana le dejan a Dios las cosas tiradas. El día de mañana por cualquier sinvergüenzada le dejan a Dios el servicio tirado por falta de carácter, porque no rinden el deseo carnal, porque andan mirando lo que no tienen que ver, porque andan piropeando lo que no tienen que piropear. A su nombre, iglesia, Dios está cansada de gente que tenga realmente dones o talento. Dios quiere gente de carácter, gente que camina con el poder de Dios. La falta de carácter hizo que este rey no retuviera el reino. La falta de carácter hace que tú no retengas tu liderazgo. La falta de carácter hace que tú no retengas tu llamado, que no retengas el servicio que le das a Dios. Es falta de carácter, hermano. Le estoy orando mucho a Dios, le decía la pastora, en los años que tengo de predicar el evangelio. Y lo digo porque esto es muy necesario explicarlo. Pero desde que le comencé a servir al Señor, le sirvo al Señor con mi esposa hasta el día de hoy, sin haberme dado vacaciones espirituales. No te puedo hablar algo que no viva, pero cada día es, Señor, ayúdame a rendir cada área de mi vida. Ayúdame a darte lo mejor. No soy perfecto. No soy perfecto. Tengo errores y debilidades, bastantes. Pero no quiero dejarte las cosas tiradas por una falta de carácter en mí. ¿Qué hago? Quebrántalas, rómpelas. Ayúdame a rendirlas. No quiero ser un mediocre. No quiero dejarte las cosas porque no saben el valor de lo que Dios te da. No entienden el valor de lo que Dios pone en tus manos. Tenemos que cuidar lo que Dios nos da, iglesia.
Los servidores cuiden lo que Dios les dio. Porque Esaú lloró amargamente, procurando lo que un día Dios le dio en sus manos. Lo procuró con lágrimas y no hubo otra oportunidad. Hay cosas que Dios te da y no las cuidas, que nunca más las vas a volver a tener. Dice en Proverbios, compra la verdad y no la vendas. No vendas tu primogenitura. No vendas tu liderazgo. No vendas tu servicio a Dios. No vendas tu salvación por algo barata. El diablo es un comprador. Y dice, ¿cuánto vale tu santidad? ¿Quién quiere vender su santidad esta noche? ¿Quién quiere vender su liderazgo? ¿Quién quiere vender? Ay, al cabo yo no estoy aquí por los títulos. Sería yo un sinvergüenza decir que menosprecio el título cuando Dios dice que Él nos honró para ser llamados en nuestra asignación. Dios me honró para ser pastor. Por eso Pablo dice, honro mi ministerio. Hay gente que deshonra las cosas de Dios. No las valoran. Despierte, señora, despierte. Su nombre. Por la falta de carácter llegamos a perder aquellas grandes cosas, ministerios y llamados que Dios nos dio en nuestras manos. Falta de carácter, no hay otra cosa. A su nombre. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces tú y yo debemos entender que nuestra postura debe de ser agradar a Dios siempre, sin importar a quién tú y yo desagrademos. Y Dios me dijo, hay personas que dicen, al cabo no lo hice para ti, lo hice para Dios. Pero Dios no merece cualquier cosa. Dios me dijo, siervo, como este mensaje ya hasta el final no le está agradando a mucha gente. Pero Dios me dijo, agrádame a mí, siervo. ¿Y sabes a quién vas a desagradar? ¿A quién voy a desagradar? Al mediocre. Me dijo Dios, ¿sabes a quién vas a desagradar? Al que no quiere vivir en santidad. ¿Sabes a quién vas a desagradar? Al que no quiere comprometerse. Porque cuando tú hablas de compromiso, le tiembla al que no se quiere comprometer. Cuando hablas de santidad, le tiembla al que no quiere vivir en santidad. Pero ¿sabes a quién vas a agradar? Al que dice, yo necesitaba esta palabra. Yo quiero crecer, pastor. Yo quiero avanzar. Yo quiero comprometerme. Yo quiero echarle ganas. Yo quiero esforzarme. Sacude al que tiene la par, que miro 3 momias por ahí que están como que le deben y no les pagan. Sacúdete, 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 que Dios no es payaso. Dios no es payaso. Dios merece lo mejor de su pueblo. Dios merece la exaltación, la gloria, el poder sea dada a Dios. Y yo quiero enseñarte a que tú aprendas a honrar a Dios, a respetar a Dios, así como yo lo he honrado hasta el día de hoy. Necesitamos darle a Dios lo mejor. El peligro de no tener carácter nos lleva a todo eso, iglesia. A su nombre. Por eso yo le oro a Dios, hermano, que Dios, pónganme Lucas 24:46. Lucas 24:46 dice, dichoso, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo, gloria a Dios, haciendo lo que Dios le mandó. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Hermano, el carisma y los dones son buenos y te levantan, pero es el carácter el que te mantiene arriba. No es el que sube, es el que se mantiene arriba. No es el que conquista, el que se mantiene conquistando. No me creo mejor que nadie, prosigo a la meta, no lo he alcanzado todo, pero sí te puedo hablar que le he pedido a Dios que me dé carácter para mantenerme y seguir. Mantenerme y seguir. A su nombre. Yo quiero que al final del Señor nos diga, dichoso aquel hombre a quien yo cuando venga lo encuentre así.